Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a Arturo Torres. Estamos ya al aire con Arturo Torres, periodista de investigación, fundador de Código Vidrio. Y antes de conversar sobre la última investigación de Código Vidrio, en donde se menciona de 13 funcionarios penitenciarios que han recibido coimas de operadores de los choneros, quisiera comentario respecto a lo ocurrido ayer, Arturo, y esta situación que culminó con el asesinato de candidato Fernando Villavicencio y que tiene consternados a todos. Bienvenido, Arturo, lo escuchamos. Gracias, Verónica. Buenos días. Bueno, no quiero dejar de solidarizarme y enviar mis condolencias para la esposa de Fernando, para sus hijos, para toda su familia, sus amigos, para el país que está viviendo estos momentos tan difíciles y complejos. Bueno, la- todo lo que ha ocurrido para mí es la noticia de una muerte anunciada. O sea, lo que hemos visto es, ¿por qué la noticia de una muerte anunciada? Porque Fernando venía denunciando que su seguridad estaba en riesgo y él continuaba en su campaña de denunciar a las mafias narcopolíticas que están ahora tratando de agazaparse y dar un zarpazo final para llegar al poder a través de ciertos candidatos, pero sobre todo me parece que este crimen, este magnicidio, lo que nos pone es frente a un gobierno, a un Estado que no está en posibilidades de garantizar la vida de nadie. Si no garantizó la vida de un candidato presidencial, ¿no es cierto?, de un posible nuevo presidente de la República, porque quienes son candidatos tienen ese estatus, Verónica, son y tienen, por tanto, esa seguridad. Él era uno de los 6 candidatos que tenía seguridad y de lo que yo conozco son 20 policías los que estaban asignados para darle protección en turnos, evidentemente, pero esto nos pone frente a un escenario mucho más sombrío y preocupante, que el gobierno no está en posibilidad, como decía hace un momento, de garantizar la vida de nadie, si no puede garantizar la vida de un candidato presidencial. Esa es la noticia de una muerte anunciada, sabiendo que el Estado ha fracasado en el manejo de la seguridad, con las excepciones de que Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo de cosas que la misma policía ha sido desbordada. Entonces, el último bastión que en este momento tenemos previsible como una institución que puede apuntalar cualquier política de seguridad se llaman Fuerzas Armadas, y esperemos que la policía pueda también apuntalar ese rol y estar a la altura de las circunstancias e ir más allá de estas fallas constantes, de, 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 de esta sistemática manera errónea de tratar de solucionar las cosas con este nuevo estado de excepción que el gobierno acaba de decretar anoche. Entonces, es, es realmente triste, penoso presenciar y ver ahora que un ex colega, un amigo, haya caído en las manos de quienes estaba denunciando permanentemente que es esta mafia narcopolítica, ¿no? Bueno, hay situaciones muy extrañas que ya se investigarán con el tiempo, Arturo, pero la forma en cómo fue sacado ayer, por ejemplo, Fernando Villavicencio del mitin político, la forma en cómo le metieron a la camioneta desprotegido prácticamente, da a pensar muchas cosas, ¿no? Incluso ayer escuchaba unas declaraciones de su esposa, de Verónica Zarauz, a quien le mandamos un abrazo solidario. Y bueno, ella entre lágrimas decía, no entiendo, la seguridad le falló, le fallaron todos, ¿por qué tenía que salir por la puerta de atrás en un auto blindado? Y no sucedió así. Sí, creo que también hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, que él tenía, como digo, asignada una seguridad policial y por otro también, de lo que yo conozco, tenía su seguridad propia. Entonces, lo que hacen en estos casos, concretamente lo que se hace en materia de seguridad, es encapsular
el vehículo donde va a ingresar el candidato. Esto no se hizo porque vemos que él sale, no tiene chaleco antibalas, la gente toda la gente está alrededor de él, hay cualquier cantidad de infiltrados, ahí estaban estos asesinos, estos sicarios. ¿Cómo es que no se hizo un cerco antes de que salga el candidato para impedir que esto ocurra? ¿No es cierto? Que se mimeticen los asesinos entre supuestos militantes de Fernando. Esto tenía que hacerse antes de la salida. Y luego, ya cuando él ingresa a la camioneta, las personas de su seguridad tenían que estar en la parte izquierda, protegiendo el vehículo, estando para proteger la parte izquierda por donde precisamente le dispararon a la cabeza, y en la parte derecha y en la parte frontal ir otro vehículo, es decir, hacer una cápsula de seguridad que permita aislar y darle más seguridad al candidato. Todo esto falló. Todo esto falló también. Entonces, esas vulnerabilidades que se iban presentando en la campaña fueron analizadas y dateadas por esta gente, porque esto es una planificación que viene desde hace varias semanas, desde cuando ya empezó a recibir las amenazas. Entonces empezaron a recabar información de las vulnerabilidades que tenía el candidato y que tienen todos de alguna forma, porque es imposible también tomar todas las precauciones, pero lo que se hace es minimizar el riesgo. Él tenía un riesgo del 95% de sufrir un atentado, es decir, era inminente que iba a llegar un atentado. ¿Qué se hizo para evitarlo? ¿Cómo se activaron? ¿Qué se hizo preventivamente para tener inteligencia y saber el sitio donde no debía ir? O si debía ir, en qué condiciones debía ir. ¿Cómo se activaba la reacción en caso de que ocurra el atentado? Todo esto falló. Todo esto falló. Entonces, eso tendrán que dar respuestas quienes estuvieron a cargo de estos procedimientos. Realmente espeluznante y sí, todo falló. Lamentablemente hay 6 personas que se conocen han sido detenidas, Arturo. ¿Qué podemos pensar de que todo esto tenga que ver con el crimen organizado, con la narcopolítica, con todas las personas que Fernando Villavicencio en su momento estaba denunciando? Bueno, o sea, me parece que lo que tenemos que esperar, eh, o sea, Fernando se había dedicado, había hecho de su vida una tarea de denunciar la corrupción de la política, la corrupción de la narcopolítica, de la corrupción que se enquistó en este país de manera sostenida y se enraizó desde la década pasada. Esa era su lucha. Y así es como decide decantarse y pasar a la política del periodismo, desde el periodismo a la política, porque veía que las acciones desde los gobiernos de turno no eran suficientes para frenar a todo esto que ahora estamos viendo y que estamos viviendo en carne propia. Eh, no sé cuánto qué va a pasar, ni cómo se van a replantear las cosas en función de que esta muerte de Fernando, más allá de que el crimen pueda ser esclarecido, quiénes son los autores intelectuales, quiénes estuvieron detrás de este magnicidio, cómo su causa, la causa de Fernando, no puede dejar o no puede quedar por un lado. Quienes hemos sido sus colegas y amigos, no vamos a declinar, ni vamos a cejar en esta tarea de seguir informando y seguir alertando al país de la situación que vivimos, de quiénes están involucrados, de quiénes han sido contaminados por esto y cuáles son los riesgos que ahora se han vuelto exponenciales. Entonces, creo que hay muchas lecciones que sacar, pero sobre todo yo le invito a la sociedad a ir más allá. Es un momento doloroso, extremo, pero no podemos tampoco declinar a nuestra opción de buscar un mejor país, de exigir que se cumpla la ley, que podamos darles una lucha frontal a estas mafias, a estos delincuentes que se están tratando de tomar el país de una manera acelerada. Esta es una señal clarísima de eso. Una señal clara también la última investigación de Arturo Torres a través del portal Código Vidrio. Hay esta investigación que menciona de 13 funcionarios penitenciarios que reciben coimas de operadores de los choneros. Voy a leer solamente la primera parte donde dice, es un panel de conexiones criminales a todo nivel. 13 funcionarios penitenciarios, incluidos 9 agentes, 4 empleados administrativos, son asalariados de la banda de los choneros. El viernes pasado en las oficinas del SNAI
En la penitenciaría, Fuerzas Armadas y Policía descubrieron un arsenal oculto de fusiles, bombas, granadas, droga y dinero. 7 autoridades fueron detenidas. Algo inverosímil, ¿no? Todo lo que se ha encontrado en estas oficinas del SNAI, donde, bueno, se debe justamente la oficina donde se organiza y donde se precautela todo el sistema penitenciario y se encuentran estas cosas. ¿Qué podemos pensar de esto, Arturo, y de esta investigación que publicó Código Vidrio? Sí, pero es que siquiera el 80%, 70-80% del SNAI, del sistema penitenciario está contaminado. La mayoría de sus integrantes están afiliados a estas bandas, trabajan, están en nómina. 13 han sido identificados, ¿no es cierto? O sea, hay datos, hay información bancaria, transferencias de que esas personas han recibido, hay policías involucrados. Pero esto es solamente un botón de muestra, Vero. Es un botón de La muestra, punta del porque este iceberg. es un fenómeno sistémico que ha contaminado a todo el sistema penitenciario, a la policía. Hay decenas, si no cientos de policías que trabajan para las organizaciones criminales. Este es el nivel de contaminación que estamos viviendo y tenemos que alertarlo. O sea, alguien tiene que asumir el reto de desmantelar, de limpiar, de purgar las instituciones donde se han identificado que estas organizaciones han permeado, tanto en policía, en el sistema penitenciario, en la justicia, en diferentes organismos que se encargan de enfrentar este tipo de criminalidad. O sea, hay que purgarlos. ¿Cuándo se toma la decisión? Esa es una deuda que tiene este gobierno, a pese a todas las alertas que han tenido, no han ido más allá. Y este reportaje precisamente, Verónica, busca dar un, una muestra de lo que ocurre en muchas instituciones y tiene que ser mapeado, identificado para poder ser neutralizado y que sean llevados a la ley todos estos operadores del crimen organizado y del narcotráfico. Ahora, si está tal la penetración de estos operadores, de estas bandas narcodelictivas, Arturo, ¿cómo depurarlos? Porque si son tantos, está policía involucrada, está el SNAI, están muchos agentes a todo nivel y en todo lado. O sea, creo que lo primero, Verónica, es tener un panorama claro de dónde, en qué circunstancias, hasta dónde ha llegado la contaminación. Los datos existen, la policía tiene esos datos, la Dirección General de Inteligencia posee esa información. Lo que falta es acciones concretas para enfrentar con voluntad política este escenario en el caso de la policía. Ya también hemos visto que han habido manifestaciones de gente, por ejemplo, de la Armada vinculada a organizaciones criminales como los Tiguerones o los Lobos o los Chone Killers. Esto ocurre en diferentes instituciones, pero ¿qué se está haciendo para enfrentar? Esto ya se ha publicado, esto ya se ha revelado. Es decir, el periodismo ha hecho su trabajo con todas nuestras falencias y limitaciones. Eso es lo que hacía también Fernando. Y su incapacidad de lograr acciones más allá de las cosas que hacía y que denunciaba, lo lleva a la arena política. Precisamente viendo la inacción de los políticos, es que él se vuelve político para tratar de implementar las cosas que veía desde el periodismo y que no se estaban corrigiendo. Estamos en eso, ahora mismo. El periodismo lanza una alerta, pero las autoridades son las llamadas a ejecutar acciones y la sociedad civil no puede permanecer silenciosa, no puede dejar que el gobierno siga haciendo y esperar que vayan a corregir las cosas. Eso no va a ocurrir. Algo que apunta a la investigación de Arturo a través del Código Vidrio, dice, altas fuentes del SNAI confirmaron a Código Vidrio que más del 50% de los funcionarios que trabajan en las cárceles y en las dependencias administrativas han sido reclutados por el crimen organizado. También policías que operan en la parte externa son parte de este anillo de corrupción. Esa es la principal razón por la que las bandas y sus cabecillas ingresan al centro todo tipo de armas, municiones, equipos electrodomésticos, celulares, radio, drones y bueno, hasta vimos una piscina de tilapias. Es incomprensible cómo puede ingresar todo eso a un centro de detención, ¿no? A una penitenciaría. Es que son los bastiones, son los reinados donde manda el crimen. O sea, el Estado es
un convidado ahí de piedra o es un empleado de estas organizaciones criminales desde el año 2016, cuando ese gobierno de ese momento tomó la decisión de agrupar a las bandas en pabellones y vino el problema del contexto del narcotráfico, que lo quiso es empoderar y dar muchos más recursos a estas bandas que han convertido a los presidios en sus centros de operaciones con todas las seguridades del mundo, porque son los mismos guías, son los mismos policías los que les dan la información de cuando van a haber operativos. O sea, son centros de operaciones los presidios para las bandas. Ah. Y además tenemos todos estos anillos, ¿no es cierto?, de corrupción que nos muestran por qué no se pueden poner inhibidores, por qué no hay escáneres, por qué siguen entrando armas, explosivos, todo tipo de aparatos. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Este es el Ecuador del siglo XXI. Esa es la pesadilla que estamos enfrentando después de toda esta década que ahora nos está pasando factura a todos los ecuatorianos. Una pesadilla realmente, lo que es incomprensible, Arturo, cómo a estas alturas el Estado no ha podido tomar el control real de las cárceles, hacer estas depuraciones y decir, bueno, están ahí, no se puede hacer mucho, decreta estados de excepción y las cosas siguen igual. Sí, es que si es que no rompen y no atacan a la raíz del problema, que es la corrupción del sistema, no va a pasar nada, nada va a cambiar. Todo es un gatopardismo que simula un cambio completo para no cambiar nada. No he visto la última acción, sí es destacable, las últimas acciones que tomaron Fuerzas Armadas para entrar a los diferentes recintos penitenciarios, ir a por las armas, por las municiones, encontrar armas, droga, dinero en las oficinas del SNAI, en la penitenciaría. O sea, esas son las acciones que tenemos que apoyar. Esas son las acciones que le competen a la fuerza pública. Ir más allá de cualquier cosa y atacar de lleno al problema. No podemos hacer cálculos políticos sobre esta circunstancia ni ceder ante el miedo ni ante los acuerdos que pudieron haber tenido con estas bandas delincuenciales desde el sector político, que por cierto han sido denunciadas y se tienen que investigar. O sea, esto tiene un cauce, ya hay instituciones que han reaccionado de una manera positiva y creo que nos dan el norte por donde debemos caminar, Verónica. Así es, amigos, 8:03 conversamos con el periodista de investigación Arturo Torres. Él es además director del portal Código Video. Arturo, para finalizar esta entrevista y tomando en cuenta todo este contexto y lo que hemos conversado, bueno, ¿qué lecciones nos deja este asesinato de Fernando Villavicencio y qué esperar de la democracia para los próximos días? Bueno, lecciones para todos. O sea, creo que cada uno tiene que tratar de hacer una retrospectiva de la causa que defendía Fernando Villavicencio y la causa que de alguna forma hemos abanderado quienes estamos en esta tarea de informar sobre estos cánceres que se han ido regando y que ahora ya parece que es una metástasis que se ha tomado buena parte del Estado y del gobierno, de los gobiernos de turno. O sea, creo que la primera lección es honrar la lucha de Fernando Villavicencio, el combate que él hacía frontal a la narcopolítica, a la corrupción y al crimen organizado. Eso no va a quedar ahí, eso no se puede quedar ahí. Tenemos que quienes, tenemos que honrar esa lucha y seguir con toda esa tarea titánica que hacía él de alguna forma en soledad en la asamblea, ¿no es cierto? Era un jinete solitario en esta lucha, algunos se le sumaron y llegó el tema de la candidatura, pero la lección principal para mí, Verónica, es que esto tiene que continuar, o sea, no podemos declinar a, a, a esta lucha y a este objetivo por un país mejor para que pueda enfrentar de una manera contundente las autoridades que tienen que hacerlo a estas grandes a organizaciones criminales que quieren arrodillar al país.